al teléfono 261-327-0118 o escribinos a comercial@radiopost.fm. Contacto Ciudadano, donde sea, cuando quieras. En Godoy Cruz, renovamos nuestros sistemas para ofrecerte mejores servicios. Conoce a Godi, el primer bot con inteligencia artificial de la provincia. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. También sumamos un canal de videollamadas para realizar trámites con un agente municipal y una app que te permite gestionar reclamos o sugerencias desde tu celular. Todo pensado para que ahorres tiempo, con consultas ágiles, sencillas y desde la comodidad de tu casa. Godoy Cruz, valores que nos unen. 92.1. Una nueva radio, una nueva estación. Bienvenido Otoño 2025. Radio Post, en cada estación. Una nueva versión. www.radiopost.fm. No te desconectes de las mejores ideas para tu negocio. Esto es Entorno Pyme por Radio Post 92.1. 10:34 minutos. Pueden participar todos nuestros oyentes también, incluidos los oyentes que nos están escuchando en la zona este a través de la 100.1, en San Martín, Junín, Rivadavia y en La Paz a través de la 96.7, y para el lado del oeste mendocino, digamos la zona de Luján, nos pueden sintonizar por la 96.9. Estamos en todo el Gran Mendoza y la zona este. En todo el Gran Mendoza y la zona este. Y por radiopost.fm, por supuesto. No, y además, eso. Claro. A través de YouTube, que no estoy mirando YouTube, prometo ingresar rápidamente porque si no llegan mensajes y no los veo. Perfecto. Bueno, le cuento, al 2613-29-22-34 participan por el kilo de helado de Sopelsa de la calle Emilio Civil y además por el almuerzo del bodegón de Manjares, allí en el distrito comercial de Coquimbo. Esos son los dos premios de hoy y ahí ya tenemos varios mensajes. Permítame leer dos para empezar ya con la nota. Hola, quiero participar del sorteo, los escucho todos los días. Daniel Palazzo. ¿Quién más tenemos aquí? Buen día, muy lindo el programa con este tema de los emprendedores. Participo por el almuerzo y por la mejor heladería de Mendoza. La heladería no se sortea. Claro, Héctor nos mate, no solo es un kilo de helado. Sopelsa dice por el mejor helado de Mendoza, no, es verdad. Sopelsa, José María 444, los últimos números de su DNI. Gracias y linda jornada. Bueno, y hablamos de Sopelsa porque es nuestra próxima entrevista de emprendedores con historia. Creo que Héctor ya está en línea. ¿Nos escuchás, Héctor? Aquí estamos. Buen día, Anabel. Buen día a la audiencia. Buen día, Anabel y Gabriel aquí en la mesa. Bueno, Héctor, la idea de convocarlos es porque tenemos este segmento de emprendedores con historia, porque bueno, uno, la marca de ustedes la ve por la calle y la reconoce desde siempre. Los que tenemos, como yo, 40 y demás, son parte de nuestra vida. Y queríamos saber un poquito qué había detrás de eso, digamos, qué hay detrás de Sopelsa, y por eso te convocamos. Bueno, gracias por esa pregunta que es muy interesante para nosotros. ¿Qué generación sos dentro de esta línea? Yo soy la tercera generación. La tercera. Ya venimos empezando desde mi abuelo, que empezó ya vamos a cumplir 100 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumplen los 100 años de Sopelsa? En 1927. Estamos ahí. Todo. Ya estamos. Al 2027 falta un año y un poco más. Un año y un poco más, me imagino que se estarán preparando. Nos estamos preparando para tirar la heladería por la ventana. Bueno, ahí vamos a estar cerca. Vas a tener todo Mendoza al costado. Héctor, contanos, tu abuelo llega de Italia, tengo entendido que a San Juan. Empieza todo esto en San Juan. Sí, bueno, es una historia larguísima, imagínate, 100 años. Sí. Pero lo importante, para no extenderme en eso demasiado, sí, es que él viene de Italia como todos esos
Inmigrantes. Que vinieron, ingresaron al país de todas partes del mundo, ¿no? Sí. Pero italianos fueron muchísimos, ¿no? Y vinieron, como te digo, él vino en 1927, pero él, mi abuelo, Guerino Sopelsa, había empezado con este oficio del helado con sus tíos en el norte de Italia, donde él había nacido, y empezó, digamos, antes del siglo XX. En el siglo XIX, ya estaba en 1890, estaba vendiendo helados en Austria. Wow. ¿Y qué sabes pasaban desde el norte de Italia? Porque el pueblo era un pueblito muy bonito, sí. Esos pueblitos de montaña, ¿viste? ¿De qué zona era? ¿Sabes? Fotos, bueno, ¿de qué zona era? Del norte de Italia, por supuesto, del Véneto. Del Véneto, de la zona del Véneto. ¿Y vos, algo te llegó a vos de la historia de cómo eran esos helados o cómo se fabricaban esos helados? Por supuesto, he leído, bueno, he buscado por muchas partes cómo era. Te imaginas que en esa época en muchas partes ya empezaba a haber luz eléctrica, pero obviamente en esos pueblos, como te digo, en la montaña, en los Alpes, sí. No existía la luz eléctrica, se utilizaba muchísimo la nieve. Claro. Y bueno, y el hielo sí, habían algunas personas que algunas pequeñas fábricas que vendían hielo en los lugares, en las distintas ciudades, sí. Y con el hielo, a partir del hielo hacían helado. Pero obviamente todo mecanizado a mano, con maquinaria que se movilizaba a mano, imagínate. Maquinaria muy rudimentaria y casi doméstica, por eso decimos que es artesanal. Es artesanal. Bueno, así se hacía y con ellos hacían helados y vendían, sobre todo en el pueblo de mi padre, que es donde nació también mi padre, en el mismo pueblo del norte de Italia. Sí. La mayoría eran todos heladeros. Claro. Y cumplían con ese oficio y lo desarrollaban por todo el sector del norte de Italia y se iban mucho a Austria a vender. Entonces, porque como Austria era un lugar de paseo y de entretenimiento, de vacacionamiento, claro, de la gente, entonces iban y vendían helados en carritos, que ya estaban muy reglamentados por los municipios, todo, realmente lo hacían muy bien. Me imagino que además, como decís vos, la conservación de ese helado todo eso estaba perfectamente era un trabajo muy reglamentado. Claro, y muy artesanal también. Sí. Sin embargo, bueno, esa era la actividad en ese momento. Después, bueno, vino la Primera Guerra, estoy hablando de 1914, después vino la Segunda Guerra, mi abuelo pasó la guerra en Italia, y que es una guerra realmente devastadora y triste para toda Europa, y cuando ya estaba por arrancar la Segunda Guerra se vino para Argentina, una tierra de muchas expectativas para muchos que vinieron emigrantes con muchas ganas de hacer cosas y que además les brindaba sobre todo una cosa importante que era la paz. Claro. Imagínate que eran las cosas que buscaban esa gente. Encontraron que la tranquilidad. Claro. Entonces, cuando estuvo acá, empezó en San Juan, casualmente, con un hermano de él. Y estuvo como 10 años vendiendo helados y haciendo helados en San Juan. Héctor, te hago una pregunta. ¿Y vinieron ya con la idea de que sabían que acá iban a hacer helado o venían a ver qué pasaba y cuando llegaron dijeron, bueno, no hay o empezamos? No, sí, venían con... Imagínate que era lo único que hacían desde, como te digo, desde que nacieron. La adolescencia de mi abuelo, que tenía 17, 15 años. Estoy hablando de la época del Imperio Austrohúngaro en Austria, donde iban, como te digo, a hacer venta de helado en carrito en las plazas, en los lugares. Bueno, ahí estaban los heladeros italianos haciendo eso. Claro. Y de acá cuando vine a América, él obviamente sigue con el oficio que había aprendido desde chico. Así que pasaron, así como te digo, tantos años donde después trajo toda su familia, porque no había venido con la familia, sino que vino solo con un hermano, digamos. Y a partir de eso trajo a la familia y ya empezó a desarrollar otras cosas
con sus hijos, que fue mi padre y sus hermanos, y bueno, y así pasaron años y muchas historias de la Argentina, con todas sus idas y venidas y problemas económicos y problemas de toda naturaleza que hicieron que, bueno, las transitáramos de alguna forma. Exacto. Después nacimos la tercera generación, que somos mis hermanos y yo, Uh-huh. y fuimos desarrollando más la actividad junto con mi padre. Después mi padre se retiró ya grande, y ahí seguimos nosotros el desarrollo de la empresa, siempre acá en forma muy local en Mendoza, que Uh-huh. mi padre estaba enamorado de Mendoza. Tu Mi padre fue era Ferruccio, Sopelsa, ¿no? claro, la famosa marca Ferruccio Sopelsa, ¿no? Claro, que es la que le dio el nombre a esta marca que estamos hoy llevando adelante con mis hermanos. Y bueno, él es el creador de esa marca. Héctor, y te hago una pregunta. Sí. Si vos te volvés sobre tu historia, vos me contás muy bien la de tu papá y de tu abuelo, pero si vos te volvés en tu historia, ¿cuál es el primer recuerdo con el helado que tenés? Bueno, imagínate que yo chico venía con mis hermanos también. Yo tendría 6, 7, 8 años y estábamos todos rodeando a mis padres que trabajaban en la heladería. Claro. Ya habían puesto la heladería de Emilio Civit. Sí. Y nosotros estábamos, mientras mis padres se dedicaban a hacer las cosas de la heladería, fabricar, vender, eran absolutamente todas las actividades que podían haber dentro de la heladería. Hacían todo. Hacían ellos. Claro. Y nosotros chicos ahí ayudando también. Metiendo mano. Sí, metiendo mano en lo que podíamos, porque, bueno, esa era una de las ideas de mi padre, que todos teníamos que participar y trabajar también, aunque éramos chicos, pero no era explotación infantil, ya te lo digo, No, era un aprendizaje. Aprender el negocio. ¿Cómo? Digo, es aprender el negocio de alguna manera. Aprender el negocio en la universidad, la universidad de la vida. Transmitir Que ese nos know-how del enseñaron negocio trabajando. a las generaciones que se hacen cargo de nada más y nada menos que se van a hacer cargo de una empresa familiar. Digo, como también lo pueden estar haciendo hoy por hoy ustedes con sus hijos, sobrinos y demás familiares. Por supuesto, y que lo hicimos todos con mucho cariño. Así que fuimos de a poco incorporándonos, hermanos y yo. Después a mí me tocó ir al liceo, porque fui al liceo. Sí. Y me acuerdo que iba al liceo, tenía 12, 13, 14 años, y salía los viernes a la tarde y me iba a vender helados. Así que me cambiaba de uniforme nomás. Era cambiarse de uniforme. Pero eso te iba a decir, ¿cuál fue tu primera tarea dentro de la heladería ya más participativo, más allá de esto porque es verdad que cuando ibas de niño también había una parte de juego, ¿no? Porque bueno, uno no lo toma como un trabajo. ¿Cuál fue tu primer rol dentro de la heladería? Mi primer rol fue el mismo que cumplieron también mis hermanos, que era de estar en todas las actividades, todas. Bien. Todas. Desde limpieza, Uh-huh. pasar por toda la parte de fabricación, atención a los clientes, bueno, absolutamente todo. Es más, después desarrollábamos cosas, nosotros en base a las necesidades que teníamos, inventábamos sistemas para elaborar, Claro. sistemas para fabricar. Fue evolucionando, digamos. Claro, así fuimos evolucionando, comprando maquinaria. Bueno, después hicimos una fábrica allá en Godoy Cruz, Sí. hace unos 40 años más o menos. Con mis hermanos hicimos esa fábrica. Ya mi padre ya estaba bastante grande, pero seguía también con nosotros. Eso te iba a decir, si tu papá, digamos, tu papá participó hasta muy grande dentro de la fábrica y iba y a lo mejor estaba en la heladería y miraba lo que hacían o formaba sí. parte y seguía dando directivas. Digamos, ya en esos últimos años no era que cumplía un horario, pero estaba todo el día. Claro. Para decir algo. No cumplía un horario, no marcaba tarjeta, digamos, pero igual estaba. Y claro, la heladería era todo el día, sí. un Era de él. hijo más. Exacto. Digo, la heladería, la empresa, para don Ferruccio, debe haber sido un hijo más, digamos, ¿no? Un hijo más, sí. La verdad que él desde siempre amó su trabajo, lo hizo con cariño
y siempre quiso desarrollarlo de la mejor forma posible. Así que sí, lo hizo con muy buena onda, llamémosle. Y por otro lado, también debo decir que mi padre fue una persona que amó mucho Mendoza y siempre estaba agradecido con Mendoza, y siempre él se sintió muy feliz de haber hecho esto acá en Mendoza. ¿Y tuvo alguna vez oportunidad, calculo que sí, pero de expandirse y de irse a otras provincias o a Chile o algo así? Sí, estuvimos en San Luis, estuvimos en San Juan, estuvimos en Chile. Bien. En Chile estuvimos 2 años exportando. Ajá. Después, bueno, tuvimos, viste, el problema de las situaciones del país que justo no te coinciden con tu línea de desarrollo, con y tu en plan de negocio. Se vino un lío bárbaro y no nos convino más estar mandando a Chile. Entonces, bueno, nos volvimos. Recordamos que estamos hablando con Héctor Sopelsa de la famosa heladería Sopelsa, de Ferruccio Sopelsa, como era siempre la marca, de la que todos los que tenemos, como dice Anabel, un poco más de 40 es lo que nos acordamos, lo que recordamos, y bueno, las nuevas generaciones que pasan permanentemente por allí en Avenida Belgrano y Emilio Civit, contando esta historia de emprendedores que llegaron al país, le pusieron el nombre, el hombro al país en ese momento, y que hoy lo siguen haciendo y que forman parte del ADN de Mendoza, ¿no? Para seguir con la entrevista, le quería leer a Héctor un mensaje que llega, dice: buenos días, chicos, muy interesante la historia que vinieron, la historia de quienes vinieron a invertir su vida en nuestra tierra, esto que está diciendo Héctor. Muchos sacrificios y trabajo también son próceres como Sopelsa. Bueno, ese reconocimiento de la gente, ¿ustedes lo sienten a diario? Porque vos en la heladería ves llegar a la gente. Y lo agradecemos tanto, ¿no? Siempre, bueno, estamos dedicados a eso, especialmente. Porque a un público que nos gratifica siempre con su elección. Así que, por supuesto que lo reconocemos. Porque también me imagino que debe ir gente a la heladería y en algún momento va a decir: no, yo cuando era chico venía acá y no sé, pedía tal y tal cosa. Y ustedes son parte de eso. Hay una historia familiar increíble. Hay historias de gente que venían de noviecitos, jovencitos, a tomar helado, y después fueron padres, y después hasta fueron abuelos. Y en 100 años, toda una vida. Toda una vida, exacto. Son parte del inconsciente colectivo del mendocino, que era también lo que le decíamos a la gente de Churrico hace un tiempo atrás. Que bueno, que crean que son parte, y lo lindo es que son parte de los buenos momentos. Porque uno va a la heladería, como va a todos estos lugares, a festejar generalmente. O si se siente mal, a tratar de sentirse un poquito mejor, porque muchas veces, y lo digo como mamá, cuando uno lo saca del médico o algo así, dice: bueno, vamos a ponerte la vacuna y después te llevo y te tomás un heladito. Entonces, claro, bueno, los chicos tienen... Es lo que yo le digo a mis colaboradores, que son una de las partes más importantes que tenemos, nuestros colaboradores, que están siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Esta gente justamente siempre escucha de mí decir que nosotros en la heladería recibimos gente que viene a pasarla bien, claro, que no viene absolutamente a estar enojado ni nada, están en otras cosas, los enojos y los malos momentos. En la heladería son todos momentos lindos, momentos de esparcimiento, momentos de diversión. Bueno, obviamente, toda la gente viene a disfrutar a una heladería. Exacto. Sí, la sorpresa de qué vas a pedir, cuál es el sabor nuevo. Y eso te iba a preguntar, ¿cuál es el sabor que más sale? En este momento se ha impuesto mucho el pistacho. Yo sabía que iba a ir por eso. El pistacho es un helado muy rico, con productos muy buenos que tenemos mendocinos también. Sí. Así que en una época era muy difícil conseguir pistacho, venía de afuera. Bueno, muy ahora caro. Tenemos producción mendocina, así que... El pistacho va a la cabeza, y después los clásicos, supongo, ¿no? Los clásicos de siempre, chocolate almendrado. Eso te iba a preguntar, es riquísimo el de ahí. Bueno, ahí... Y hay una nueva línea, porque ahora que está todo esto de sin azúcar, sin TAC, sin... Las líneas existen también de helados sin TAC, para gente que
tiene alguna dificultad con el tema de azúcares y demás. Así que sí tenemos una línea de productos sin TAC. Y por otro lado, bueno, la gente siempre elige lamentablemente cosas que son para que dicen que engordan y demás, pero en realidad el helado no tiene una gran proporción de azúcar, no tiene una gran proporción de grasas, estoy hablando de grasas vegetales, ni estamos usando crema de leche, o sea que el helado tiene realmente una composición muy buena y genuina y amplia para la alimentación, o sea que todo depende de no excederse, ¿no? Y yo no lo considero un producto nocivo, todo lo contrario, es un producto muy bueno, un alimento que realmente recomendaría a mis hijos y a mis nietos, así que imagínate. No, y aparte que ustedes también trabajan con muy buenos productos, porque también ese es el otro tema, ¿no? Por supuesto. Claro, sí. Que ahí también va en la calidad del producto, que hace que no sea algo dañino, no está lleno de azúcar, como decías vos recién. Principalmente es lo que nos deja dormir en paz. Claro. Hacer las cosas con productos buenos. Exacto. Y siempre se tomó el helado como una cuestión estacional. Sí, ha ido también, cambiando eso. Hace años, imagínate que cerrábamos 3 meses claro. en invierno. Y bueno, pasaron los años y vimos que la gente cambiaba de costumbres. Otra cosa, en Mendoza, en esa época, estaban los cines, estaba el parque, y no había mucho más que hacer en Mendoza. Entonces, la distracción un día era muy limitada. domingo de paseo era venir a la heladería forzosamente. No había mucho más. No había más que hacer. No existían los shopping, no existían... Bueno, estaban, como te digo, muy pocas cosas, algún circo que venía de vez en cuando. Y ahí pero el esparcimiento ideal era el parque y los cines. Una vueltita en el auto. Claro, y ya estamos. Te iba a preguntar, Héctor, siempre cuando hablamos con empresas familiares que han trascendido en la historia y que mantienen todavía su esencia como tales, digamos, ¿no? Y que cada vez van quedando menos, ¿no? Cada vez nos vamos dando cuenta que las empresas empiezan a tomar otro rumbo, empiezan a ingresar inversores que no sabemos quiénes son ni de dónde vienen, pero aquellas que mantienen todavía su esencia como empresa familiar deben, sin dudas, llevar estos desafíos adelante de una manera que también está dentro como de la planificación del negocio, ¿no? Digo, cómo hace la empresa para que las nuevas generaciones sigan teniendo ese espíritu para poder seguir trascendiendo en la historia. Digo, esto debe ser un tema que ustedes también lo abordaron en su momento con tu padre y lo deben seguir haciendo ustedes también. Y sí, desde hace muchos años ya justamente nos fuimos organizando ya con todo, con el mayor profesionalismo posible para hacer nuestros desarrollos, sobre todo en las partes comerciales, y la parte de producción y todo lo que hace a la organización de la empresa, con todas sus áreas, los controles, claro. Los desarrollos comerciales que van, se extienden hoy al formato de franquicias. Claro, que también todas esas desafío, cosas claro. Son parte de esto que tenés que ir haciendo conforme vas evolucionando. Héctor, nos llega una pregunta y se la vamos a hacer a Héctor, que nadie mejor que él la va a responder. Dice, bueno, buen día, felicidades por el programa, es muy bueno, los escucho desde Maipú, participo por los regalitos. Dice, ¿es verdad que una heladería se sabe si es buena o no por el sabor de la vainilla? Esa no la sabía. ¿La habías escuchado alguna vez? Sí. A ver, contanos. Por supuesto. Hay algunos parámetros, algunos parámetros que los buenos conocedores del helado definen como la línea por donde debe pasar la calidad de un helado. A ver. Uno de ellos es, por ejemplo, el helado de vainilla, exactamente. Mira vos. ¿Y Sí, por señor, qué? Ha dicho una cosa muy correcta. Y el helado de limón también. Bien, esa no la sabía, pero me gusta mucho. Yo lo hago por el chocolate amargo. Pero no tiene nada que ver, esto es un sabor personal. No, pero el helado de vainilla sí. A ver, ¿y por qué? Es tan simple. Si supieras lo simple que es
el helado de vainilla, Sí. pero la clave está en dar un buen sabor. Es como todo, a ver, por ejemplo, cuando haces una ensalada Sí. y le pones, ¿te gusta albahaca? Bueno, le pones albahaca, pero no le pones toda la albahaca, Claro. le tenés que poner lo justo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en una receta de helado también, las cosas que tienen que ir, en el caso de la vainilla, que una de las pocas esencias que se usan, porque el resto de las cosas en general son todos productos naturales directos, Ujú. pero la vainilla es una esencia, definitivamente, surge de una chaucha que es muy rica. Sí. Bueno, la vainilla se usa muchísimo en panificación, Sí. en pastelería, en distintas cosas, y realmente es muy delicada. Si te excedes un poco con la vainilla, Invade. no queda bien, Ujú. ¿no? O sea que Muy ya bien. sabemos, si uno quiere ir testeando esto, vainilla limón. Claro. Sí, pero además no es solo la vainilla, Ah. es vainilla y algunos otros componentes más Agregados. que le dan sabor al producto, la misma leche. Bueno, hay varias cosas que tienen que darle un sabor redondeado sobre la vainilla. Y yo me pregunto, para terminar casi la entrevista, a Héctor Sopelsa, ¿qué sabor le gusta? A ¿Cuál mí me no te gusta podés? muchísimo el pistacho. Sí, bien, es de los míos. Bueno, el Bien. pistacho es un sabor muy, muy Sí, distinto sí, igual, ¿eh? Es distinto. Yo sigo por el chocolate almendrado, que ahí es excelente, es exquisito. También es muy bueno. Sí, sí. Bueno, Héctor, ha sido un placer, la verdad, tenerte acá, conocer un poquito de la historia de ustedes. Se nota que amás con pasión también lo que haces como tu abuelo y como tu papá. Gracias. Así Bueno, que el placer ha sido mío, en realidad. felicitaciones. Yo les a usted. agradezco. No, por favor, es siempre la idea es también esto, conocer quiénes están detrás de lo que nosotros vemos a diario y vivimos a diario, y bueno, y que ustedes también sepan un poquito de que son parte de cada uno de nosotros acá en Mendoza. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día todos. Igualmente, Buenos muchas días. gracias. Ha pasado así la entrevista con Héctor Sopelsa, uno de las personas claves dentro de la heladería Sopelsa, que bueno, como decíamos, forma parte de toda nuestra historia. Y vamos a, antes sí, de terminar, Ani, vamos a instar a la audiencia también a que, por ejemplo, nos envíen de los distintos departamentos que nos están escuchando aquellas empresas que son locales en su Exacto. lugar y que son emprendedores con historia, que nos escriban a la radio, al teléfono de la producción de la radio, el que comúnmente... Al 2613-292234, 2613-292234. Y nos cuenten cuál es esa empresa con historia que tienen en el departamento, los vamos a llamar y la vamos a revivir aquí en la radio. Perfecto. Bueno, y lo pueden hacer antes de que nos vayamos a la tanda. Nos escriben también, nos mandan un mensajito y participan por el kilo de helado de Ferrucho Sopelsa, que lo van a pasar a retirar o se lo comen allí en la calle de Emilio Civit, en Sopelsa de Emilio Civit, y además por el almuerzo completo para 2 personas en Manjares, allí el bodegón de Distrito Comercial. Vamos al corte. Tandita. En Entorno Pyme, escuchamos tus consultas y opiniones. 261-329-2234.